¿Qué puede saber un anciano de 72 años, un hombre curtido por el sol del altiplano, sobre la doma de caballos de la realeza británica? Esa era la pregunta que resonaba, cargada de desprecio, en los impecables y opulentos establos reales de Inglaterra. Sin embargo, el milagro que estaba a punto de desatar este maestro boliviano dejaría sin palabras a estos arrogantes caballeros ingleses, obligándolos a inclinar la cabeza ante una sabiduría que sus máquinas y sus gráficos jamás podrían comprender. ¿Por qué las puertas del santuario ecuestre más prestigioso del mundo se abrieron para un solo hombre de Bolivia? Esta es la increíble y emotiva historia de cómo la sabiduría ancestral de los Andes humilló a la ciencia todopoderosa de un imperio. Prepárense, porque lo que van a escuchar les erizará la piel y les inflará el pecho de orgullo. Corría el año 1980. En los establos reales de Inglaterra, un lugar que era la meca de la hípica mundial, famoso por sus instalaciones de vanguardia y su linaje de campeones, un hombre de apariencia modesta puso un pie por primera vez. Se llamaba Carmelo Quispe. A sus 72 años, don Carmelo era un maestro amansador de caballos, un hombre cuya vida entera, desde los lejanos días de su juventud en los valles de Tarija, había transcurrido en comunión con estos nobles animales. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los senderos de las montañas, y sus manos, callosas y fuertes, contaban la historia de un pacto inmemorial entre el hombre y la bestia. ¿Para qué hemos traído a un viejo como este?, masculló entre dientes Charles Hampden, el entrenador en jefe, frunciendo el ceño con visible irritación. En aquel entonces, el mundo de las carreras de caballos en Inglaterra estaba en la cúspide de una revolución científica. Todo se medía, se cuantificaba, se analizaba. Monitores de ritmo cardíaco de última generación, dietas calculadas al miligramo basadas en la nutrición más avanzada, y programas de entrenamiento diseñados con principios de psicología conductista. Gracias a estas tecnologías, los caballos británicos dominaban las pistas del mundo. Las cifras eran abrumadoras y no mentían. Durante la última década, los purasangres ingleses de 3 años habían acumulado una tasa de victorias del 68% en los circuitos internacionales más importantes, un número que dejaba en ridículo el 45% de Francia y el 52% de Estados Unidos. Nosotros tenemos la ciencia más avanzada del planeta, solía decir Hampton a sus colegas, con el pecho inflado de arrogancia. Esas supersticiones serviles que vienen de Sudamérica, esas payasadas de hablar con la Pachamama, no tienen cabida en la era moderna. Y a decir verdad, los métodos de don Carmelo parecían, desde la perspectiva fría y calculadora de los británicos, una reliquia de un pasado irracional. Él no usaba datos, no consultaba gráficos ni encendía una sola máquina. Su método era el silencio, la paciencia. Se sentaba durante horas interminables junto al caballo, simplemente observándolo, mirándolo a los ojos como si pudiera leer su alma. A veces, posaba suavemente su mano sobre el lomo del animal, susurrando palabras en una mezcla de castellano y quechua, en un ritual que a los ingleses les parecía más propio de un chamán o un brujo de los Andes que de un entrenador de élite. ¿Qué nivel puede tener la hípica en Bolivia? Pucha, por favor, se burló Robert, un joven y ambicioso entrenador, con una risa despectiva. ¿Acaso alguno de sus caballos ha ganado alguna vez una carrera internacional? Y la cruda realidad era que, en esa época, la hípica boliviana aún estaba en una fase de desarrollo incipiente en la escena mundial. Los caballos que lograban destacar en el extranjero eran contados con los dedos de una mano, y las técnicas de entrenamiento estaban muy por detrás de los estándares europeos y norteamericanos. Don Carmelo sentía el peso de esas miradas cargadas de escepticismo, pero no dijo nada. En silencio, recorrió con la vista las instalaciones, su mirada tranquila deteniéndose en cada animal. La razón por la que lo habían convocado desde el otro lado del mundo, en un acto de pura desesperación, era un magnífico purasangre propiedad de la familia real, un semental llamado Corazón de Fuego. Este caballo había sido una leyenda desde su debut, una fuerza de la naturaleza que había conquistado múltiples campeonatos, dejando a sus rivales mordiendo el polvo. Sin embargo, todo cambió 6 meses atrás. Una terrible caída en plena carrera lo había destrozado no solo física, sino espiritualmente. Desde ese fatídico día, Corazón de Fuego se había convertido en una bestia salvaje e indomable, que no permitía que ningún ser humano se le acercara. Los mejores tratamientos veterinarios, las terapias psicológicas más sofisticadas, todo había fracasado estrepitosamente. Si esto sigue así, no nos quedará más remedio que el sacrificio, había sentenciado Hampton, negando con la cabeza. Llamar al anciano boliviano, pensó, debió ser el último y más patético recurso. Lo que la ciencia no puede resolver, ¿cómo podría curarlo la superstición?
bajo la gélida y crítica mirada de los británicos, don Carmelo se dirigió lentamente hacia el establo de Corazón de Fuego. Lo que encontró allí fue una criatura de una belleza sobrecogedora, un caballo de pelaje zaino que brillaba como la noche, pero cuyos ojos ardían con una mezcla de furia y terror primario. Con su permiso, dijo don Carmelo, y dirigiéndose al caballo, no a los hombres, hizo una profunda reverencia. Al ver esta escena, los entrenadores ingleses no pudieron reprimir una sonrisa burlona. A la mañana siguiente, mucho antes de que el primer rayo de sol acariciara los verdes prados ingleses, don Carmelo llegó al establo de Corazón de Fuego cargando una pequeña silla plegable. Llegó antes que nadie. Sin hacer ruido, se sentó frente al cubículo del caballo y, simplemente, se dedicó a mirarlo en absoluto silencio. ¿Pero qué demonios está haciendo?, le preguntó Hampton, con una expresión de total desconcierto. Estoy observando, respondió don Carmelo sin siquiera girar la cabeza. Observando. Llevamos 6 meses recopilando datos desde todos los ángulos imaginables, replicó Hampton, exasperado. Y era cierto. Los británicos habían realizado un análisis exhaustivo, patrones de comportamiento, cambios en la ingesta de alimentos, fluctuaciones del ritmo cardíaco. Todo estaba meticulosamente graficado y analizado por potentes ordenadores. Sin embargo, don Carmelo no mostró el más mínimo interés en ver esos informes. En su lugar, se concentraba en la cadencia de la respiración del caballo, en el más sutil movimiento de sus orejas, en la forma en que su cola se crispaba. «Qué manera tan ineficiente de perder el tiempo», le susurró el joven Robert a un colega. «Con ver nuestros datos de los últimos 3 meses, podría saber todo eso en 5 minutos». Pero esa misma tarde, ocurrió algo que comenzó a resquebrajar su arrogancia. Un mozo de cuadra, que intentaba limpiar el establo de Corazón de Fuego, fue violentamente pateado por el animal, que entró en un estado de furia ciega. El caballo estaba fuera de control, relinchando y golpeando las paredes, un torbellino de pánico y agresividad. Nadie se atrevía a acercarse. «Traigan el sedante, ahora», ordenó Hampton, a punto de dar la instrucción, cuando don Carmelo se levantó lentamente de su silla. «Espere un momento, por favor», dijo con una calma que desentonaba con el caos reinante. Y sin más, puso su mano en el cerrojo de la puerta del establo y entró. Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Los británicos contuvieron la respiración, con los ojos desorbitados. «Peligro. Salga de ahí, viejo loco», gritó Hampton, pero John Carmelo pareció no oírle. Siguió caminando hacia el furioso animal. Corazón de Fuego se encabritó, levantando sus patas delanteras en una clara amenaza, sus relinchos resonando como truenos. Pero don Carmelo no mostró ni una pizca de miedo. Se acercó con una lentitud casi ceremonial y, a unos 2 metros del caballo, se sentó tranquilamente en el suelo de paja. El caballo lo miró, confundido. Su furia pareció dar paso a la perplejidad. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Poco a poco, la respiración agitada de Corazón de Fuego comenzó a calmarse. La locura en sus ojos fue reemplazada por una chispa de curiosidad. «No puedo creerlo», murmuró Robert, sin poder apartar la vista. Don Carmelo permaneció sentado en el establo, inmóvil, como si estuviera meditando en medio de un templo. Y Corazón de Fuego, gradualmente, pareció bajar la guardia. Una hora después, don Carmelo se levantó con la misma parsimonia, y salió del establo como si nada hubiera pasado. «¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?», le preguntó Hampton, corriendo a su encuentro. «Yo no hice nada», respondió don Carmelo con una sonrisa afable. «Solamente lo acompañé». Los ingleses se miraron unos a otros, completamente desconcertados. Aquello era un fenómeno que su ciencia no podía explicar. «Fue una casualidad», dijo Robert, tratando de aferrarse a su escepticismo. «El caballo simplemente se cansó». Pero en el fondo de sus corazones, una extraña sensación comenzaba a germinar. Sentían que aquel anciano llegado de Bolivia poseía algo que ellos, con toda su tecnología y su conocimiento, no podían ni empezar a comprender. Al día siguiente, don Carmelo repitió el ritual. Se sentó frente al caballo, sin recolectar datos, sin usar máquinas, simplemente dedicándose en cuerpo y alma a estar con el animal. Al verlo, los rostros de los entrenadores británicos ya no mostraban burla, sino una profunda y creciente confusión. Una semana después de la llegada de don Carmelo, un problema inesperado sacudió la tranquilidad de los establos. Una explosión en una obra cercana provocó un estruendo ensordecedor que hizo temblar el suelo. Todos los caballos entraron en pánico, pero la reacción de Corazón de Fuego fue particularmente violenta.
Empezó a patear las paredes de su establo con una fuerza demencial, en un frenesí autodestructivo que amenazaba con herirlo de gravedad. «Llamen al veterinario, rápido», ordenó Hampton. Pero antes de que el veterinario pudiera llegar, don Carmelo se dirigió una vez más hacia el establo. De nuevo, ignorando las advertencias de todos, abrió la puerta con serenidad y entró. Corazón de Fuego estaba completamente fuera de sí. Espuma blanca salía de su hocico y sus ojos estaban inyectados en sangre. Don Carmelo se sentó en un rincón del establo y, del interior de su ponchó, sacó un pequeño instrumento de madera, una quena. «¿Qué pretende hacer ahora?», susurró Robert, observando con el corazón en un puño. Don Carmelo se llevó la quena a los labios y de ella comenzó a brotar una melodía increíblemente suave y melancólica. Era un sonido que parecía traer consigo el eco del viento del altiplano, una tonada que sonaba a tierra, a montañas y a soledad, como una canción de cuna ancestral. Al principio, el caballo se sobresaltó aún más por el sonido, pero pronto, sus orejas se giraron hacia la fuente de la música. Empezó a escuchar. Sin dejar de tocar, don Carmelo se fue acercando lentamente al animal. Corazón de Fuego se mantenía alerta, pero por alguna razón inexplicable, no mostraba ninguna actitud agresiva. Y entonces, en el instante en que los dedos de don Carmelo tocaron el cuello del caballo, ocurrió el milagro. El cuerpo del animal se relajó por completo, sus músculos se distendieron y dejó escapar un largo y profundo suspiro, como si liberara de golpe todo el dolor y el miedo acumulados durante meses. 30 minutos después, Corazón de Fuego estaba en un estado de calma absoluta. Comía pasto de la palma de la mano de don Carmelo, y de vez en cuando, frotaba su cabeza contra el anciano, emitiendo un suave resoplido de afecto. «¿Pero qué es esto? ¿Qué demonios es esto?», exclamaba Hampton, incapaz de ocultar su asombro. Cuando el veterinario llegó, se quedó mudo al contemplar la escena. Esto es médicamente imposible». Al salir del establo, don Carmelo se dirigió a los ingleses. «El caballo puede sentir el corazón del hombre», explicó con sencillez. «Lo importante no es transmitirle órdenes o impaciencia, sino calma y afecto. Conectarse con su ajallo, con su espíritu». «¿Pero dónde está la base científica de todo esto?», inquirió Robert, todavía reacio a aceptarlo. «La ciencia es muy importante», asintió don Carmelo. «Pero para conectar un corazón con otro, no se necesitan máquinas». Esa noche, Hampton hizo su ronda en solitario por los establos. Vio a Corazón de Fuego durmiendo plácidamente, con una expresión de paz que no había visto en su rostro en más de 6 meses. «¿Será posible?», se preguntó, sacudiendo la cabeza. «Que un método tan primitivo y no científico pudiera funcionar». Pero la evidencia estaba ahí, delante de sus ojos. Un problema que la medicina y la psicología más avanzadas no habían podido resolver, lo había solucionado un anciano de Bolivia con una simple flauta de caña y una paciencia infinita. A la mañana siguiente, don Carmelo hizo una nueva propuesta. ¿Podría llevar a Corazón de Fuego a dar un paseo? «Desde el accidente no ha salido, ¿verdad?», objetaron los británicos. Se oponían rotundamente. Si el caballo se desbocaba, las consecuencias podrían ser catastróficas. Pero había tal serenidad y confianza en la mirada de don Carmelo que, finalmente, accedieron. Don Carmelo no usó ninguna rienda, ninguna soga. Simplemente caminó al lado del caballo. Y Corazón de Fuego lo siguió dócilmente, como un perro fiel, deteniéndose a ratos para mordisquear la hierba fresca. Todo el personal de los establos que presenció la escena no podía dar crédito a lo que veía. El caballo al que nadie había podido acercarse en medio año, ahora seguía a un anciano boliviano como si fuera su sombra. «Es increíble», murmuraba un joven mozo de cuadra. «Parece magia». Sin embargo, para don Carmelo, no era magia ni milagro. Era el resultado natural de una vida entera dedicada a aprender el lenguaje silencioso de los caballos. A pesar de ser testigo del éxito de don Carmelo, Hampton no podía admitirlo abiertamente. «Ha sido una cadena de coincidencias afortunadas», les dijo a sus colegas, intentando convencerse a sí mismo. Un método sin base científica no puede ser consistentemente efectivo. La identidad de Hampton, forjada en más de 30 años en la élite de la hípica británica, se basaba en la superioridad de un entrenamiento racional y científico. «Nuestro método es el correcto. No podemos permitir que un viejo suertudo de los Andes nos deje en ridículo», se dijo. Así, Hampton ideó un nuevo plan de batalla. Diseñó un programa de entrenamiento especial para Corazón de Fuego, aplicando lo último en nutrición y fisiología del ejercicio. «Ya verán», pensó. «Les demostraré el poder de la ciencia».
Mientras tanto, don Carmelo continuaba su rutina diaria con Corazón de Fuego. Paseaban juntos por la mañana, por la tarde conversaban en voz baja en el establo, a veces lo cepillaba meticulosamente, y otras veces, simplemente se sentaba a su lado en silencio. Para los británicos, esta pasividad era incomprensible. ¿Qué hace ese señor? ¿Pierde el tiempo?, se preguntaba Robert, confundido. No había un menú de entrenamiento, no se tomaban datos. Sin embargo, día tras día, la transformación de Corazón de Fuego era más y más evidente. Su pelaje recuperó su brillo lustroso, y la vida volvió a sus ojos. Aún así, Hampton se negaba a aceptarlo. Es solo una mejora superficial. La verdadera capacidad se demuestra en la pista. Un día, Don Carmelo se acercó a Hampton. Creo que ya es hora de empezar con un poco de ejercicio ligero. Corazón de Fuego se siente fuerte. Los ojos de Hampton brillaron. Era la oportunidad perfecta para demostrar la superioridad de su método científico. Excelente. Usaremos nuestro programa especial. Le colocaremos el último monitor de frecuencia cardíaca y un sistema de seguimiento por GPS. Pero don Carmelo negó con la cabeza. No se necesitan máquinas. Solo hay que escuchar lo que dice el corazón del caballo. Pamplinas, se burló Hampton. Eso no es ciencia. Así, decidieron llevar a cabo un experimento. Entrenarían al caballo usando ambos métodos. Hampton aplicaría su enfoque científico con equipos de última generación. Don Carmelo continuaría con su método tradicional, basado en el diálogo y sin máquinas. ¿Cuál de los dos era superior? Se vería muy pronto. Hampton estaba seguro de su victoria. El primer día de entrenamiento comenzó. El equipo de Hampton intentó colocarle a Corazón de Fuego los diversos sensores, pero el caballo reaccionó con una violenta resistencia. El animal, que por fin había encontrado la calma, volvió a mostrarse desconfiado y agresivo. ¿Pero qué pasa?, se frustró Hampton. El equipo está en perfectas condiciones. En cambio, cuando don Carmelo se acercó al establo, Corazón de Fuego se calmó al instante. Se restregó contra la mano del anciano, como buscando consuelo. Al ver esto, la ansiedad de Hampton creció. ¿Fue suerte? No puede tener suerte todos los días. Pero en su interior, una duda comenzaba a corroer los cimientos de su metodología. ¿Era el método científico correcto en todas las circunstancias? Su orgullo, sin embargo, le impedía admitirlo. Unas semanas más tarde, se anunció que una delegación de la Casa Real visitaría los establos para evaluar la recuperación de Corazón de Fuego. Era un examen crucial tanto para don Carmelo como para Hampton. Debemos demostrar la superioridad de nuestro método científico. Es una cuestión de honor, arengó Hampton a su equipo. Me han dicho que un caballo al que nadie podía acercarse durante 6 meses se ha recuperado. Estoy muy sorprendido, dijo Sir James con semblante serio. Primero, Hampton expuso los resultados de su método científico. Presentó una avalancha de gráficos detallados, tablas de datos y análisis computarizados. Un análisis brillante, comentó Sir James, visiblemente impresionado. Digno de la tecnología de vanguardia de la que Gran Bretaña se enorgullece. Hampton hinchó el pecho con orgullo. Estaba convencido, la explicación basada en la ciencia era la que convencía a los intelectuales. Luego llegó el turno de don Carmelo. Yo no tengo una presentación especial, dijo con calma. Solo le pido que pase un momento a solas con el caballo. Sir James lo miró, perplejo. ¿Sin datos? ¿Sin análisis? Sin nada de eso, respondió don Carmelo, y se dirigió al establo. Al ver la figura de don Carmelo, Corazón de Fuego relinchó suavemente de alegría. Luego, se giró hacia Sir James y lo miró con una expresión dócil y apacible. Asombroso, exclamó Sir James, abriendo los ojos de par en pares como si fuera otro caballo. Don Carmelo, posando su mano en la frente de Corazón de Fuego, dijo, él estaba herido, pero nunca perdió su nobleza. Solo esperaba a alguien en quien poder confiar. En ese momento, Hampton intervino. Pero su capacidad real para correr aún es una incógnita. Sin una medición científica, no se puede demostrar que esté verdaderamente recuperado. Sir James asintió. Ciertamente, es un punto válido. Entonces, hagámoslo correr. Se trasladaron a la pista de entrenamiento. Primero, probaron con el método científico de Hampton. Le colocaron el monitor cardíaco, el velocímetro y otros sensores. Pero Corazón de Fuego volvió a ponerse nervioso.
El sonido y la vibración de las máquinas parecieron despertar el trauma del accidente. Cálmenlo, ordenó Hampton, pero la ansiedad del caballo solo aumentaba. Aunque a duras penas lograron hacer una medición, los movimientos del caballo eran rígidos y no pudo mostrar su verdadero potencial. Los datos no indican ningún problema, murmuró Hampton, confundido. No entiendo por qué no rinde. A continuación, fue el turno de don Carmelo. No utilizó ningún instrumento. Simplemente, entró en la pista junto a Corazón de Fuego. Caminaron uno al lado del otro, deteniéndose a ratos para observar el entorno. Y entonces, de forma natural, el caballo comenzó a trotar, y luego a galopar, recorriendo la pista con una elegancia y una potencia que dejaban sin aliento. Su figura había recuperado todo el esplendor de sus días de gloria. Increíble, susurró Sir James, conteniendo la respiración. Es como si fuera magia. Pero don Carmelo negó con la cabeza. No es magia. Es solo el resultado de acercarse al corazón de un caballo. Al ver aquello, Hampton finalmente tuvo que admitirlo. Existía algo que los datos no podían medir. ¿Estaba equivocado mi método?, le preguntó Hampton a don Carmelo más tarde. No estaba equivocado, respondió el anciano con una sonrisa bondadosa. Solo que no era suficiente. La ciencia y el corazón. Ambos son necesarios. A partir de ese día, la atmósfera en los establos reales de Inglaterra cambió por completo. 2 meses después de que don Carmelo comenzara el entrenamiento, ocurrió algo inesperado. Recibieron una invitación para participar en una carrera amistosa internacional organizada por la familia real. Era un evento anual especial donde competían los mejores caballos de diversas casas reales europeas. Corazón de Fuego no puede competir, se opuso Hampton de inmediato. Aún no está completamente recuperado. Pero la invitación de la realeza era una orden. Por el prestigio del imperio, era imperativo participar. Nuestros rivales preparan a sus caballos con una perfección científica. Un animal mentalmente inestable no tiene ninguna oportunidad. Los datos dicen que Corazón de Fuego no tiene opción de ganar. En la rueda de prensa previa a la carrera, las preguntas de los medios extranjeros fueron implacables. ¿Por qué inscriben a un caballo con problemas? ¿Poner a un anciano de 72 años de Sudamérica a cargo? Es una locura. Don Carmelo, presente en la sala, soportó las miradas severas. ¿De verdad cree que puede ganar con sus métodos anticientíficos?, le preguntó un periodista francés con tono provocador. Don Carmelo respondió con serenidad, esto no se trata de ganar o perder. Con que Corazón de Fuego vuelva a sentir la alegría de correr, será suficiente para mí. Sus palabras provocaron una ola de risas y burlas en la sala. Típico de ellos. Qué buena excusa. Hablando de cursilerías en un mundo de ganadores. La víspera de la carrera, los entrenadores de las otras naciones realizaban los últimos ajustes con sus sofisticados instrumentos. Ritmo cardíaco, estado muscular, todo era gestionado por cifras. Mientras tanto, don Carmelo estaba sentado en silencio junto a Corazón de Fuego, sin usar ninguna máquina, simplemente comunicándose con el alma del caballo. ¡Qué escena tan extraña!, se mofó Pierre Dupont, el entrenador francés. Estamos en el siglo XX y este hombre actúa como si estuviéramos en la Edad Media. Sin embargo, la expresión de Corazón de Fuego era más serena que la de cualquier otro caballo. No había ansiedad ni nerviosismo en él, solo una calma y profunda concentración. Ese caballo es diferente, se escuchó decir a alguien en las gradas. ¿Por qué está tan tranquilo? La carrera comenzó. Los caballos de las otras naciones salieron disparados, corriendo a un ritmo perfectamente calculado por la ciencia. Pero Corazón de Fuego arrancó a su propio paso, casi como si estuviera paseando. Se acabó. No puede ser, se lamentó Hampton, tapándose el rostro. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, al tomar la última curva, ocurrió el milagro. De repente, Corazón de Fuego comenzó a acelerar. Como si el galope contenido de los últimos meses explotara en un instante, desató una velocidad arrolladora, superando a un caballo tras otro con una potencia abrumadora. Es imposible, gritaba el público en las gradas, de pie, enardecido. Cuando cruzó la línea de meta, Corazón de Fuego quedó en segundo lugar. Aunque no obtuvo la victoria, para un caballo que había vuelto del borde del abismo, el resultado era un triunfo milagroso. Después de la carrera, los delegados internacionales se quedaron sin palabras. ¿Cómo lo hizo?, le preguntó Pierre Dupont a don Carmelo. Por favor, explíquelo de forma científica. Don Carmelo sonrió amablemente. Porque Corazón de Fuego quería correr.
No hay más razón que esa. Esa noche, en el banquete organizado por la familia real, Sir James se puso de pie. Hoy hemos sido testigos de algo que va más allá de la ciencia. Lo que el señor Carmelo Quispe hace no es entrenamiento, es arte. Un estruendoso aplauso resonó en el salón. Los representantes de todas las naciones tuvieron que reconocer, por fin, el extraordinario talento de don Carmelo. Le pido mis más sinceras disculpas, dijo Pierre Dupont, inclinándose profundamente. Subestimé su técnica. Pero don Carmelo negó con la cabeza. No es una técnica. Es solo el amor por los caballos. Y eso es algo que todos, sin importar la nacionalidad, poseemos. Sus palabras conmovieron hasta las lágrimas a todos los presentes. Al día siguiente, don Carmelo comenzó a preparar su regreso en silencio. Anton corrió a buscarlo, angustiado. Por favor, espere. ¿No podría quedarse un poco más? Don Carmelo sonrió. Corazón de Fuego ya está bien. Ahora les toca a ustedes. Pero no tenemos su técnica, insistió Anton. No necesitan una técnica, respondió don Carmelo con dulzura. Solo necesitan el corazón. En ese momento, Corazón de Fuego se acercó y frotó su hocico contra la mano del anciano, como si le diera las gracias. Fue este churo el que me enseñó todo a mí, dijo don Carmelo, acariciando suavemente el cuello del caballo. La confianza es algo que ninguna máquina puede medir. Anton asintió profundamente. En esos 2 meses, su escala de valores había dado un vuelco de 180 grados. Estábamos ciegos creyendo en la ciencia, pensando que los datos lo eran todo. La ciencia es importante, recalcó don Carmelo. Pero la ciencia sola no puede curar el alma. El joven Robert también se acercó, esta vez con una mirada de profundo respeto. Don Carmelo no los había negado, les había enseñado a combinar lo mejor de ambos mundos. A la mañana siguiente, llegó el día de la partida. Todo el personal de los establos se reunió para despedirlo. Corazón de Fuego permaneció junto a don Carmelo, como lamentando la separación. Por favor, no deje de volver, le pidió Sir James, estrechando su mano. Siempre será bienvenido aquí. Don Carmelo hizo una última y profunda reverencia. En el coche que lo llevaba al aeropuerto, mientras contemplaba el hermoso paisaje rural inglés, pensó para sus adentros. La hípica boliviana, algún día, será reconocida en todo el mundo, le dijo el intérprete que lo acompañaba. Don Carmelo sonrió en silencio. Ser reconocido no es el objetivo. Mientras el caballo y el hombre puedan entenderse de corazón, eso es todo lo que importa. Meses después, una carta llegó a Bolivia desde los establos reales de Inglaterra. Era de Anton. Hemos grabado a fuego sus enseñanzas en nuestros corazones. Hemos iniciado un nuevo método de entrenamiento, uno que combina los datos científicos con el diálogo del alma. Corazón de Fuego corre más feliz y enérgico que nunca. Adjunta a la carta, había una fotografía. En ella se veía a Corazón de Fuego rodeado de los entrenadores británicos, todos sonriendo en armonía. Don Carmelo miró la foto y sintió una profunda satisfacción. El verdadero intercambio internacional no consiste en derrotar al otro, sino en comprender sus culturas y aprender de sus fortalezas. Lo que don Carmelo demostró en Inglaterra fue la esencia de la sabiduría tradicional andina, pero al mismo tiempo, reconoció el valor de la tecnología británica. Cuando dos culturas diferentes se encuentran, no tiene por qué haber conflicto, sino una nueva y más rica armonía. Y don Carmelo Quispe, un hombre de los Andes, lo demostró con el ejemplo. Hasta el día de hoy, en los establos reales de Inglaterra, se transmite la enseñanza de don Carmelo: acércate al corazón del caballo, armoniza la ciencia con el espíritu, comprende y respeta al otro. Enseñanzas que trascienden el mundo de la hípica y continúan resonando en los corazones de muchos. El nombre de Carmelo Quispe quedó grabado para siempre en la historia de la hípica británica, un testamento del impacto inconmensurable que un anciano de Bolivia tuvo en el arrogante mundo ecuestre de Occidente. Y esta, amigos míos, es la historia real y preciosa que demuestra cuán respetada puede ser la sabiduría de nuestra tierra en todo el mundo.